Para, pues bueno, decirles todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, comenzando porque pues es la primera película de Orson Welles filmada en Hollywood después de una década de no filmar en los Estados Unidos. Habíamos hablado que la última película había sido La Dama de Shanghai, no, sigue Macbeth, o sea, su primer Shakespeare cinematográfico. Y de ahí pues viene toda la aventura europea, o sea, prácticamente 10 años en la vida de Orson Welles. Orson Welles filma en Francia, coproducciones con Inglaterra, con España, ahí viene Otelo, hay una película que se llama Reporte Confidencial también. Y finalmente este no es un proyecto personal de Welles, se termina volviendo un proyecto personal de Welles. Como ustedes lo pudieron ver, pues bueno, Universal Studios, Universal Pictures está metida hasta la cocina en este proyecto y pues es un proyecto que Universal compró, es decir, este productor que vieron ustedes que se llama Albert Suchsmith fue quien compró los derechos de una novela, una novelita policíaca baratona que se llamaba Batch of Evil, que de hecho fue el título con el que Welles trabajó prácticamente toda la película, o sea, placa del mal sería, ¿no? La traducción literal. Entonces, bueno, Suchsmith, como buen productor del sistema de estudios clásico de Hollywood, pues tiene ahora que levantar el proyecto desde abajo y ver quién va a dirigir, quiénes van a ser los actores, etc. Le encarga a un guionista de televisión que se llama Paul Monash la adaptación de la novela, que es, pues bueno, de alguna forma bajar la parte literaria a la parte cinematográfica. Él recibe el guión y simple y sencillamente lo pone en su escritorio y no, ni siquiera lo lee, ¿no? Porque es un proyecto, hasta podemos decir que era un poquito un proyecto de relleno para Universal. Universal, como todos los estudios, tenía algunas películas que programaban para los famosos programas dobles, digo, todos los... Aquí hay gente muy joven que no va a saber qué es eso, pero los cines, había cines de segunda corrida donde pasaban hasta 3 películas seguidas, ¿no? Entonces, bueno, los estudios tenían como una especie de división de película barata para esos cines. Uno de esos proyectos era este, precisamente. Entonces, pues Albert Suchsmith empezó a pensar quién podrían ser. Como buen productor, piensa primero en los actores, no piensa quién va a dirigir, ni mucho menos, ¿no? Primero los actores, y entonces pensaron en Charlton Heston. Charlton Heston en ese momento ya es un ídolo de las matinés, ya filmó Marabunta, ya filmó el espectáculo más grande del mundo, acaba de filmar, justo terminando esta película, acababa de filmar Los 10 Mandamientos para Cecil B. DeMille. Entonces, bueno, a partir de ahí ya Charlton Heston se volvió como un héroe mitológico, ¿no? Entonces, aprovechando un poco ese empujón que le da Los 10 Mandamientos, pues dice a Suchsmith, oye, pues te invito a hacer esta película, pues va a ser un policial, pues tranquilo, baratón, ¿no? Entonces, pues para que te relajes un poquito. Y Charlton Heston dice que sí, le gusta el proyecto, y cuando él le pregunta a Suchsmith, le pregunta, oye, pues ya que tú vas a ser el protagónico, pues ¿quién quieres que dirija la película? Te doy el chance. Y pues el maestro Heston se fue muy arriba y le dijo, pues a mí me gustaría que la dirigiera Orson Welles. Y claro, Suchsmith, que bendita ignorancia, pues no sabía todo el desmadre que había pasado una década anterior con La Dama de Shanghai, pues finalmente le dice, pues voy y lo busco, ¿no? Entonces, bueno, pues Orson Welles estaba más que localizable, porque acuérdense que Welles es ajonjolí de todos los moles y está juntando dinero por todos lados para poder hacer las películas que quiere. Entonces hace voces, hace comerciales, sale en pedacitos en películas, o sea, anda un poco como en todos lados, y de repente Suchsmith llega con él y a Welles, dice Orson Welles en sus memorias, que le gustó mucho la manera en que se acercó con él, muy respetuoso, obviamente, pues bueno, no, maestro, Citizen Kane, no la comprendieron en su momento, ¿no? Entonces, bueno, finalmente le dice Suchsmith, oiga, pues quisiera trabajar yo con usted, porque Charlton Heston me lo recomendó, vamos a hacer una película de cine negro con él. Muy bien, y entonces Welles prácticamente dice que si le hubiera dado el peor guión de todos los que tenía apilados en su escritorio, Orson Welles lo hubiera hecho. Entonces, una vez que Orson Welles se sube al carro, Albert Suchsmith desaparece prácticamente del mapa, cosa que Orson Welles
le pareció muy bien, porque finalmente no iba a tener al productor de la película encima. Él le dijo, a ver, tú tienes libertad creativa, aguas nada más, te encargo que sean 39 días de rodaje y te encargo que sean $850,000 de presupuesto, no más. No va a pasar de ahí, o sea, de una vez te lo advierto. Según Charlton Heston, que ahorita les voy a explicar porque es muy importante para lo que acabamos de ver de la recuperación, de la restauración de Sombras del Mal, Charlton Heston dice que en todo caso, si se pasó fue en $50,000, o sea, salió en 900,000, y si se tardó en vez de 38, 40 días fue mucho. Cosa que para Orson Welles se podía convertir verdaderamente en una pesadilla, ¿no? No, Sombras del Mal fluyó perfectamente bien. Los problemas aquí van a venir en la parte de la postproducción, que fue donde se rompe completamente la armonía. Pero entonces, pues Orson Welles se sube al coche y empieza a juntar a todo un equipo maravilloso que incluye, pues bueno, a personas conocidas, no tan conocidas, algunos actores de culto, algunos cameos de culto también por ahí. La única sugerencia que le hizo Suggs Midet, oye, mira, tengo una novia muy guapa, pésima actriz, muy bonitas piernas, güera, grandota, que se llama Sasa Gabor, que seguramente algunos de ustedes la recuerdan, y no con mucho gusto, ¿verdad? Pero bueno, finalmente era como una guapa húngara de 2 metros, guapísima. Dice, pues es mi novia, entonces me gustaría que le dieras por ahí un personaje, ¿no? Ya saben, los productores siempre muy diligentes con las novias. Sí, claro, tú no te preocupes. Y finalmente la pone en una escena al principio, la pone como dice Scorsese, la pones donde haga menos daño posible y ya, ¿no? Cubres con eso la cuota del productor. Pero entonces fue que empezó a mover a la gente. Entonces Charlton Heston, ahí está, él va a jalar a Janet Leigh. A Janet Leigh la conocía por algunos trabajos que ya había visto Orson Welles de ella. Y bueno, pues Janet Leigh, van a ver, parece un chiste privado alrededor de su carrera, pero siempre Janet Leigh tiene mala suerte en los moteles, ¿no? Aquí la drogan, aparentemente no le hacen otra cosa más que drogarla, y bueno, en Psicosis pues sí le va un poco peor que lo que vieron aquí, pero bueno, Janet Leigh en ese momento es donde va a salir disparada al estrellato. Tenemos, por ejemplo, estos actores que Welles encuentra y que son actores de culto, ¿no? Por ejemplo, el señor, el Pete, su gran amigo por el que tiene una deuda infinita con el capitán Quinlan, ¿no? Porque le paró una bala que iba para él y entonces esa bala le pegó a Quinlan y Quinlan quedó con esta cojera del personaje. Bueno, es un señor que se llamaba Joseph Calleia. Yo sé que el 99% de la humanidad no ha oído de Joseph Calleia, pero Orson Welles lo conoció cuando Welles tenía 10 años. Y sus papás lo llevaron al teatro y lo llevaban a ver este actor que, a ver, para estándares como del teatro o el cine mexicano, era una especie de Guillermo Orea, de Óscar Ortiz de Pinedo. Era como un actor de comedia, drama, podía hacer un poco de todo. Y a Welles se le quedó la idea de algún día poder trabajar con él. Entonces, en Sombras del Mal, cuando el maestro Welles ya tiene 40, a ver si ya estamos en él, espérenme, tiene 30, tiene 45 años Orson Welles, pues inmediatamente buscó a Joseph Calleia y le dio ese papel tan bonito de Pete, ¿no? Que es un personaje precioso y que tiene ahí una reminiscencia shakespeariana que ahorita vamos a explicar. Pero bueno, está Joseph Calleia, por ejemplo, para estos personajes muy pequeños pero muy sensibles en la película. El Babas, que es el del hotel, el administrador del hotel, pues es un flaquillo que en ese momento era muy flaquillo y muy joven, que se llama Dennis Weaver. Dennis Weaver lo conoció, lo vio Orson Welles en la tele en un viejo show de western de televisión que algunos recordarán, que se llama La Ley del Revólver. Y ahí salía en La Ley del Revólver como un idiota del pueblo, ¿no? Entonces, pues Orson Welles lo manda a llamar y le dice, oye maestro, quiero que hagas el personaje del gerente del hotel, que pues está todo enloquecido. Dice, pero quiero que te robes del personaje de La Ley del Revólver muchos detalles para que me funcione en la película. Entonces, bueno, Dennis Weaver hizo una combinación entre el personaje, que era pues como un idiota de pueblo del viejo oeste,
con este personaje que, sobre todo cuando tiene el encuentro con Janet Leigh, es como les digo, o sea, Janet Leigh le iba mal en los moteles, acuérdense cómo le va con Anthony Perkins en Psicosis, que todavía en Psicosis el personaje es como muy, muy picky, y aquí este personaje está completamente desquiciado, ¿no? Cuando ella se le intenta acercar, el tipo inmediatamente se hace así, está haciendo todo el tiempo caras, ¿no? Y bueno, era un actor Dennis Weaver, que va a trabajar para la Universal prácticamente toda su vida, y luego se vuelve también muy famoso con una película que resultó exitosísima, de esos casos raros donde una película para televisión es tan buena que se acaba pasando en cine. Algunos de ustedes recordarán a Dennis Weaver manejando un automóvil rojo en una carretera, siendo perseguido por un malvado tráiler que nunca vemos quién lo maneja, y que esa película se llama Reto a Muerte, es la ópera prima de Steven Spielberg, ¿sí? Entonces es Dennis Weaver, el señor que va manejando toda la película, y el tráiler lo va persiguiendo hasta casi destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Dennis Weaver. Hay una actriz maravillosa que sale solamente una secuencia, pero que ahí se notan esos actores que de verdad se acaban entregando a las películas como debe de ser. Como me contó Agnieszka Holland el día que pudimos platicar con ella, dice, no hay actor bueno, hay actor malo, hay actor generoso y hay actor que no lo es. Y nos decía, ¿no? Por ejemplo, de todos los actores con los que Agnieszka había trabajado, dice, un actor generoso, Leonardo DiCaprio. O sea, Leonardo DiCaprio te entrega los chones, o sea, te dice, le hago, le pongo, me pongo, hago, no sé qué. Dice de Albert Finney, por ejemplo, me decía, él no es un actor generoso. Esa es una persona coda, no comparte, no nada, hace lo que él quiere hacer y no se deja dirigir. Y le pregunté por Ed Harris, que lo dirigió muchas veces, y dice, no, ese es hermano, ese no es actor, ese es un hermano. Entonces, pues bueno, vieron en la escena cuando aparentemente viene esta violación masiva al personaje de Susie en el cuarto del hotel, y de repente entra un personaje muy andrógino, con una cara muy chiquita, muy particular, el pelo peinado con esta vaselina súper grasienta, la chamarra, y de repente le dicen, ya está todo listo, ya, y dice una frase terrible, dice, I want to watch, quiero mirar. Y en eso el otro grita, agárrenle las piernas, y cierran la puerta, ¿no? Esa actriz es una actriz de culto que se llama Mercedes McCambridge. Mercedes McCambridge era un personaje muy chiquito, debe haber medido unos 50, que para Hollywood era del reino de Oz, ¿no? Prácticamente. Pero tenía una fuerza interpretativa y tenía una voz muy gruesa, muy particular. Ganó un Oscar de Mejor Actriz de Reparto por una película que se llama Decepción, allá en los años 40. Luego se pelea con John Crawford por un galán en Johnny Guitar, que es un western muy interesante de mujeres, un western protagonizado por mujeres. Y luego pues se vuelve una actriz increíble de culto, porque la voz de Mercedes McCambridge, que es muy particular, cuando William Friedkin está buscando quien haga la voz del demonio en El Exorcista, le mandan llamar y le dicen, oye, pues quiero que tú hagas la voz del demonio, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Mercedes McCambridge? Pues esta misma cuestión. Aquí Orson Welles le dijo, quiero que, vas a salir 30 segundos en la película, pero quiero que salgas y a la gente no se le olvide. Haz tu personaje, crea tu personaje. Y la McCambridge se metió en unos jeans, se puso una chamarra de cuero, se pintó el pelo, se lo engrasó, y en los 30 minutos que sale da un miedo terrible. Bueno, en El Exorcista no solamente la voz de Mercedes McCambridge funcionaba, hizo una mezcla, descubrió una mezcla muy interesante. Si algún día quieren ustedes hablar como el demonio, literalmente, además de tener la voz gruesa, métanse un vaso de whisky con un huevo crudo y sopa de chícharo. Mézclenlo, tómenselo, y la voz que oyen en El Exorcista es la voz de Mercedes McCambridge. Entonces está Mercedes McCambridge. Y desde luego, bueno, además de Dennis Weaver y de ellos, pues bueno, desde luego, la gran aparición maravillosa de Marlene Dietrich. Que, o sea, Marlene, el tener a Marlene es la despedida de toda una generación, ¿no?
Digo, despedida para Marlene, despedida madre, porque Marlene siguió cantando hasta los 80 años de vida, enseñando esas piernas maravillosas que tenía y cantando en todo el mundo hasta que murió en el año 90, yo recuerdo a Marlene. Pero aquí, pues bueno, obviamente era gran amiga de Orson Welles, obviamente tenerla y verla con esos ojos y esos pómulos tan particulares y esa voz tan particular, o sea, el tenerla habla de una nostalgia por ese Hollywood que de alguna forma Orson Welles, por sus broncas, por su neura, no pudo participar como hubiera sido. O sea, si Welles se hubiera alineado más a los estudios, hubiéramos tenido películas maravillosas del viejo sistema de estudios, pero no lo quiso hacer. Y bueno, también en eso tiene un valor agregado su cine, pero finalmente el tener a Marlene Dietrich es algo muy importante. El tener, por ejemplo, a Henry Mancini en la música. Mancini es muy importante, no sé si lo han pensado, pero Henry Mancini tiene algo muy particular. Henry Mancini era un músico de jazz, tenía una orquesta de jazz, y de pronto, cuando lo empiezan a invitar a hacer cine, él empieza a meter el jazz en las películas, igual que Elmer Bernstein, que es otro colega, que también empiezan a meter música de jazz. Entonces aquí ven ustedes una combinación entre de repente ritmos tropicales o afrocaribeños, o sea, la película arranca con unos bongos impresionantes y de repente tenemos estos grandes solos de jazz que tiene la película y que hablan de la labor de Henry Mancini. ¿Qué hizo Henry Mancini? Meter el jazz a las bandas sonoras de las películas. Y fue un rompimiento muy importante justo a finales de los 50. Su colega, por ejemplo, Elmer Bernstein, se le ocurre ponerle música de jazz a El hombre del brazo de oro, que es una película 2 años anterior a esta, ¿no? Entonces ahí tenías el ¿no? Con Frank Sinatra. Luego viene Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, que la música es de Duke Ellington. Entonces los jazzistas se empiezan a meter al cine y Mancini acaba formando a muchísimos compositores que luego van a ser importantísimos. En la orquesta de Henry Mancini tocaba un tal Johnny Williams, que luego se vuelve John Williams, el de E.T., el de Star Wars, ese nivel de música. Entonces aquí todo el tiempo en Sombras del Mal tenemos esa música entre el jazz, entre los ritmos afrocaribeños, hay una mezcla muy rica. El disco es extraordinario, si tienen Spotify, YouTube, métanse, es una banda sonora increíble. Y claro, también Mancini tiene su lado cursi, sobre todo en algunas películas de los 60. Bueno, él es el autor de la famosísima Moon River, para Breakfast at Tiffany's, para Desayuno en Tiffany's. El tema de la Pantera Rosa, pues es de Henry Mancini, que yo creo que es el tema más famoso de todos, ¿no? Los que compuso. A mí me ha gustado mucho uno que compuso para Howard Hawks, para una película que se llama Hatari, no sé si la conocen, que es un safari en África con John Wayne, nada menos. Y hay un tema ahí que es el famoso baile del elefantito. Todo el mundo lo ha escuchado. ¿Sí se acuerdan de cuál es el baile del elefantito? Ese es el baile del elefantito de Henry Mancini para Hatari. Entonces, bueno, aquí está Henry Mancini. Y ya nos vamos acercando a los grandes. Bueno, Russell Metty, el fotógrafo. Russell Metty era un fotógrafo de la Universal especializado en este tipo de películas filmadas en claroscuros, ¿no? Por eso lo eligió Welles. Aquí le tocó trabajar ya con una cámara mucho más moderna que las que tenían antes. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas escenas de Sombras del Mal que se nota que están hechas con cámara en mano. O sea, se nota que la cámara va pegada atrás de los personajes. O esta toma cuando Charlton Heston agarra al fulano y lo pasa por toda la barra del bar, que es como una de esas tomas de Kubrick donde la cámara va caminando adelante de los actores. Entonces, bueno, Russell Metty ya pudo trabajar con un tipo de cámara así, y desde luego la indicación de Welles es que la película sea prácticamente expresionismo alemán. O sea, ahí está otra vez esa mezcla que hablábamos con La Dama de Shanghái del cine negro. El policíaco americano, la estética del expresionismo, las juntas y tienes esto. Fíjense todo el tiempo la cantidad de sombras que se reflejan en las paredes. Cuando están interrogando al mexicano, ¿no?
Esa escena que está filmada en interiores completamente, vean cómo la luz viene desde abajo. O sea, si ya Orson Welles en la película se ve tan amenazante, todavía échale luz desde abajo y se ve todavía el doble de amenazante, ¿sí? Y las sombras que se van reflejando todo el tiempo. La película parece que está filmada con las luces apagadas prácticamente. Pero acuérdense que las grandes películas son donde la forma es fondo y el fondo es forma. Es decir, Sombras del Mal no la puedes filmar en la luz del día. Toda esta corrupción, todo este mundo puerco que retrata Orson Welles ocurre de noche. Es como una película de terror, ¿sí? Y bueno, Orson Welles, pues bueno, ha cambiado mucho físicamente de como lo vimos en Othello apenas 6 años antes de esto. Bueno, no se espanten mucho, espántense, pero no mucho. Finalmente, lo que vieron aquí es un trabajo de maquillaje que lo hace ver de ese tamaño, que la cara, fíjense, encontró vivo al maquillista de Ciudadano Kane. Okay. Y le dijo, maestro, pues tiene muchos años que no trabajamos juntos, pero quiero que me hagas un trabajo de prostéticos para poder representar al Capitán Quinlan. Entonces, bueno, este personaje le hizo los prostéticos de la cara. No, está increíble. Le hicieron así como literalmente una botarga para que Welles pudiera tener este volumen. La barba, obviamente, es una barba de maquillaje también. Y bueno, estaban filmando ahorita les digo la ciudad, pero estaban filmando en California, en verano. Entonces el sudor que ustedes le ven a muchos de los personajes es real. Charlton Heston se fue unos meses antes de la película a vivir ahí para solearse y tener ese bronceado que se le ve. Porque si de repente ves a Charlton Heston como muy morenito, ¿no? Dices, sí, viene regresando de frontera Tabasco, ¿no? Digo, muy raro. Pero bueno, sí, el señor se fue 2 meses antes a solearse a las playas de Venice, California, pues para tener ese bronceado que luego se lo lleva a Ben-Hur, ¿no? O sea, Charlton Heston es de estos actores, y además tenía con queso las quesadillas, de que a la menor provocación se le abría la camisa, ¿no? Entonces ya vieron ustedes que en la escena final, ¿no? Pelo en pecho, macho gigante, de haber sido un monazo de 2 metros, impresionante. Y bueno, pues en Ben-Hur ya se acuerdan, ¿no? Ahí lo podemos ver remando, lo podemos ver dirigiendo una cuadrilla, también lo podemos ver dándole agua al Mesías, ¿no? Gran película de William Wyler, Ben-Hur. Pero bueno, ahí está Charlton Heston, Janet Leigh, ahí están ya todos listos, ¿no? Bueno, Charlton Heston y Janet Leigh, que les dan agradecimiento en los créditos, dicen que fue un trabajo de producción maravilloso. O sea, que realmente trabajar con Orson Welles para ambos fue toda una experiencia. No era fácil, era un tipo muy exigente, sobre todo con él mismo. O sea, él era quien de pronto empezaba a hacer tomas porque él no se sentía a gusto con el personaje. No se podía sentir a gusto teniendo todo eso encima. Lo que les decía yo de que se espantaran, pero no tanto, es que curiosamente así se va a ver Orson Welles en su vida ya de persona mayor, como lo ven aquí. Nada más que se dejó la barba larga. Entonces parecía una especie de profeta, ¿no? Así increíble, parecía un profeta viejo, un profeta bíblico, y además abre la boca y no, bueno, la voz de Orson Welles es inconfundible, ¿no? Por ejemplo, en algún momento a George Lucas, cuando quieren buscar la voz de Darth Vader, le sugirieron la voz de Orson Welles y dijo, el problema, sí, me encantaría, pero el problema es que la voz de Orson Welles inmediatamente te va a remitir Orson Welles y te va a echar a perder a Darth Vader. Y afortunadamente encontró al otro maravilloso James Earl Jones, y ya, pues bueno, la voz de Darth Vader se volvió única, ¿no? Pero bueno, ahí está Orson Welles. Entonces, Janet Leigh, Charlton Heston dicen que estuvo maravilloso. La película, ahí Welles empezó a meter un cierto ruido, porque el productor le dijo, toda la quiero filmada en interiores, esta es serie B. Ah, no, pues el otro empieza a buscar locaciones, y van a Tijuana. Orson Welles le tenía un enorme cariño a Tijuana, sabía de todo lo que Tijuana es y todo lo que significa. Obviamente, pues también era una reminiscencia a sus tiempos amorosos con Dolores del Río, ¿verdad? Que Dolores del Río tenía una casita ahí en Tijuana para pasarla bien. Entonces, trató de filmar en Tijuana, pero las autoridades mexicanas no lo permitieron. Vieron el guión, en ese momento la dirección de cinematografía
exigía ver los guiones de las películas extranjeras que se iban a filmar en México y consideraron que podía ser nocivo mostrar que en la frontera de México y Estados Unidos hay broncas de drogas, ¿verdad? Como cuando uno va a pedir permiso al metro para filmar y te dicen no, porque puede que la gente se inspire para suicidarse. Como si hubiera necesidad de inspiración, ¿verdad? Pero bueno, entonces no pudo filmar en Tijuana y entonces un amigo suyo, pues ya ven Orson Welles la calidad de amigos que tiene, que se llama Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, le dijo, oye maestro, pues yo acabo de andar hace rato por California y encontré un pueblo bien decadente que se llama Venice, California, ¿no? ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? Y entonces ahí va Orson Welles a darse su vuelta. De hecho, en esa vuelta, Orson Welles se cae en un río y se lastima la pierna. Entonces, pues iba a empezar la película con la pierna y entonces, como buen creativo, dijo, pues entonces incorporo la pierna lastimada al personaje de Quinlan. Y entonces todo eso que ven ustedes no es actuación, realmente le dolía toda la cadera y la pierna porque se fue a dar a una cuneta por andar buscando locaciones. Entonces, Venice, California, ¿por qué le funcionó muy bien? Venice fue un lugar que era zona turística, tiene playa, es decir, es un lugar, como todos los lugares, si ustedes han andado por Tijuana, San Diego, estos lugares, pues hay una mezcla mexicoamericana muy extraña, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común en Tijuana es que tú pagas con un billete de 100 pesos y te regresan dólares de cambio, porque así es, ¿no? Tú dices, ¿qué chingados hago con un billete de $10, ¿no? Pero bueno, finalmente así es. Entonces, Venice en un momento dado, en los años 40, de repente se descubre petróleo en Venice. Entonces se volvió una zona petrolera al 1000%. Se fijaron ustedes toda la cantidad de depósitos, torres, máquinas, tiraderos que hay por ahí. Pues bueno, la ciudad se convirtió en una ciudad petrolera y resulta que para más o menos 1952 se acabaron todo el petróleo. No quedó nada. Entonces todas las compañías se mueven de ahí, dejan todo su tiradero y la ciudad se vuelve una ciudad fantasma. Luego ya en los 70 finalmente el gobierno de California retomó la ciudad, la convirtió finalmente de nuevo en un centro turístico y pues Venice, California, no tengo idea de cómo esté ahora, pero ya no está así. Cuando Orson Welles decidió que filmaran ahí, la ciudad estaba en una decadencia terrible. O sea, tiendas cerradas, almacenes saqueados, montones de herramientas y de instalaciones petroleras abandonadas, y dijo, o sea, esto es lo que yo estoy buscando, o sea, la decadencia total. Y bueno, si ustedes ven la película, es muy cutre todo el lugar donde andan, ¿no? Es muy cutre, se siente feo, se siente abandono. Esta muerte de Quinlan ahí en el basurero, es de verdad terrible, ¿no? Entonces, bueno, la locación quedó que ni mandada a hacer y bueno, pues se fueron a filmar por ahí. Y pues bueno, finalmente hay algunas cosas sensacionales hablando de la parte técnica. Espero que hayan sido conscientes al principio de ese plano secuencia maravilloso de la bomba que dura 3 minutos con 34 segundos, donde la cámara no corta, los personajes van cruzando de México a Estados Unidos y el carro con la bomba va junto a nosotros y nos cruzamos y nos damos la vuelta y seguimos a la parejita, ¿no? al oficial Mike Vargas, ¿verdad? Y a su esposa Susie, y en el momento en el que se dan un beso, ¡pam!, explota la bomba, ¿no? Ese es uno de los grandes momentos cinematográficos de Orson Welles. No solamente por la creación del suspenso que logra con el asunto de la bomba, que obviamente podía ser una referencia incluso al mismísimo Hitchcock, sino que hay una cantidad de elementos que cruzan, que atraviesan la imagen, que vuelven muy complejo esto. Para quienes no saben cómo se hace esto se ensaya 20 veces, se filma 2 y generalmente la primera toma fue la buena. No se te puede atravesar nadie, no puede a nadie atorársele nada. Se les cruzan vendedores, se les cruzan mexicanos, se les cruzan de todos lados. Y finalmente viene la explosión de la bomba. Ese es uno de los grandes momentos de Welles. Ahora, pues bueno,
¿Cómo le fue a Sombras del Mal en su momento? Mal. En Estados Unidos pasó algo terrible y aquí es donde viene el último drama de esa parte de Sombras del Mal. Orson Welles entrega un corte a la producción y le dice a Sucksmith, me tengo que ir a México, me tengo que ir a España porque quiero hacer mi versión de Don Quijote, que queda incompleta y que es un desastre lo que filmó Welles, pero eso ya viene después. Entonces dicen, esto juntar dinero para la siguiente película que quiero hacer, les dejo el corte y les dejo este memorándum de 58 páginas donde ustedes ya van a ver cómo editar la película. Yo me retiro. Sí, el problema es que cuando hicieron una prueba de la película, nadie entendió nada de los que la vieron. Y entonces pues mandan llamar a un editor y el editor se pone a editar. Finalmente fueron 4 editores los que pasaron para entregar lo que se entregó en 1958 y que desde luego que Welles cuando vio la película quedó profundamente decepcionado. Les exigió, les lloró, les rogó y finalmente nadie le hizo caso y finalmente Sombras del Mal se exhibe. Por ejemplo, una soberana estupidez. Este maravilloso plano secuencia que acabamos de ver al inicio de la película, ahí pusieron los créditos. Entonces tú estás viendo los créditos de la película y al mismo tiempo la bomba y al mismo tiempo a Charlton Heston. Entonces para un público en el cual a veces el ácido fólico no es muy común, pues obviamente lee los créditos, ve esto, no sé, y vea cuando explota la bomba, pues ¿qué pasó? ¿Por qué explotó la bomba? Una. Luego 2. Había escenas que no se entendían, que no entendía la gente, a mí eso me parece abismal, que están habiendo dos historias paralelas. Susie en el motel y Charlton Heston tratando de arreglar lo del chavo mexicano que lo están incriminando. Creo que todos nosotros entendemos que estamos en las dos líneas. Pues esos que vieron el corte inicial de Welles no entendieron eso. Pues no sé, mira, fue una cosa rarísima porque finalmente Welles terminó desconociendo la película. Charlton Heston se enojó mucho con Universal y de hecho terminó el contrato con Universal y luego se fue a filmar Ben-Hur, claro, pero finalmente no quedó nada a gusto y la película, eso sí, la película termina provocando un efecto muy interesante. Cuando Ciudadano Kane, cuando La Dama de Shanghai no les fue bien porque había un público totalmente opuesto al estilo de cine de Welles, pero esta película cuando se estrena en Europa ya le llegó a un Jean-Luc Godard, ya le llegó a un François Truffaut, ya le llegó a un Pier Paolo Pasolini, ya le llegó a toda una generación nueva que dicen, ¡wow! Maestro Welles, ¿no? Entonces fue que Sombras del Mal empezó como a moverse dentro de la historia del cine y finalmente teniendo estos lugares. A ver, hablábamos de varios detalles al principio. Detalle número 1, ¿por qué es la película que cierra el cine negro clásico? Porque a veces hay películas en la historia del cine que sin deberla ni temerla terminan como si fuera una jugada de dominó que de repente se cierra, terminan cerrando un género. El cine negro que empieza con El Halcón Maltés, Pacto de Sangre, todas las grandes obras clásicas, de repente llegamos a Sombras del Mal y ya llegamos a un retrato de la corrupción, la maldad y el lado más oscuro de la condición humana que dices, ¿ya qué puedes seguir después de esto? O sea, después de ver cómo un capitán como Quinlan se deja seducir por la maldad y luego él termina destruyendo a la maldad y luego se termina autodestruyendo. Entonces, Sombras del Mal como que sí termina de una forma muy tajante la etapa del cine negro clásico. Va a ser la generación de los 60 y los 70 los que van a retomar el film noir y acaban haciendo algo que se llama, a nivel crítica de cine, desde luego, el neo-noir, donde tenemos dos líneas de trabajo. Los cineastas que trabajan el cine negro clásico, con todas las ventajas del cine contemporáneo como descripción gráfica de la violencia, etcétera, etcétera, que pueden ser, por ejemplo, Chinatown, de Roman Polanski, por ejemplo, y los que hacen el neo-noir, es decir, llevarse las bases del cine negro al mundo contemporáneo, donde, bueno, hay ejemplos de la talla de Taxi Driver de Martin Scorsese.
Entonces, sí, Sombras del Mal cierra de esa forma. O sea, aquí ya el retrato de esa condición humana y de su lado oscuro llega a las últimas consecuencias. Estos fulanos que están ahí, los rebelditos sin causa, que sí llegan a ser muy crispantes. Quinlan con esta barba y esta gruesez del cuerpo, luego el sudor, la forma en que, cómo habla, ¿no? Incluso Quinlan. Y además algo muy importante, Orson Welles casi siempre filma hacia arriba con la cámara. Entonces cuando Orson Welles aparece en cámara, parece que es un gigante, ¿no? Entonces ya como que Quinlan es a lo último que podía llegar el cine negro y finalmente lo logra. Punto número 2, bueno, algo que Welles incluyó, que eso no estaba en la novela original y que lo incluyó y desde luego no hubo ningún problema por ello, pero sí hizo a la película muy notoria, es el asunto del racismo. O sea, Orson Welles quería mucho a México, vivió muchas cosas muy bellas en México, pero también sabía que México tiene sus contraluces, ¿no? Y que también Estados Unidos, con quien no está nada contento Welles, también tiene esto. Entonces, por ejemplo, estas frases de Quinlan de a ver, yo no hablo mexicano, a mí háblame en inglés. O esta frase cuando ya quieren hacer un ladito a Vargas y que le dice a su cuate, oye, pues ya vámonos a la civilización. ¡Auch! No sé, digo, nos reímos, pero finalmente, ahora que tenemos a Donald, ¿verdad? Híjole, pues Quinlan es esa escuela, ¿no? O sea, es una completa soberbia cultural, racial, terrible, que hace a Quinlan inamovible, ¿no? Ahí fue donde vino el cambio que no les quise decir hace rato. Originalmente el policía es un policía americano y la novia era mexicana. Pero Orson Welles se quiso complicar la vida, entonces la novia es gringa y a Vargas lo convirtió en Vargas, en Mike Vargas. De hecho, cuando Charlton Heston intenta hablar en español es absolutamente incomprensible. Le meten ruido padrísimo, ¿no? Para que no Ahora, entonces dime amigo que no dices, ay caray, mejor que hable en inglés porque sí no le entendemos nada. Pero también le dijo Orson Welles, le dijo, mira, a mí no me importa tanto la cuestión de los acentos, porque no quiero que la gente se fije en eso, quiero que hagas un buen personaje, entonces no metas acento mexicano. Y claro, pues Charlton Heston como que de repente haber dicho, no, pues si se llama Vargas, pues hay que hablar tantito en español, ¿no? Pero lo intenta hablar y es como ir a hablar escoceses, ¿no? Entonces, pues no, finalmente no pasó. Sí hay otros personajes que sí hablan con, incluso el acento mexicano es bastante molesto, ¿no? O sea, a ver, pero dígame, es que no sé qué vamos a hacer, o sea, ¿no? O el famoso... Digo, también la esposa, también ese racismo que está metido en todos lados, ¿no? Go on, Pancho. Y se queda el otro güey como, me dijo Pancho, ¿no? O sea, ese tipo de cosas Welles las puso y la hace muy así. Si ustedes han estado alguna vez en Tijuana, es un ambiente, como dice de repente Vargas, dice, es una ciudad fronteriza, es una ciudad que saca lo peor de cada quien, lo dice el diálogo. Tijuana no es que saque lo peor de cada quien, Tijuana es una ciudad de tránsito, no es una ciudad donde la gente viva. Vives mientras te cruzas o te cruzan, ¿sí? La gente no vive en Tijuana, entonces desde luego se vuelve una ciudad además eminentemente comercial. Hay una avenida, no sé si la conocen, la famosa avenida Revolución, donde hay cabarets de table dance las 24 horas. Junto a farmacias del ahorro, ¿no? Porque los gringos vienen a México a comprar medicamentos, les sale mucho más barato que en Estados Unidos. Y al dentista, y vienen a consumir, vienen a consumir chavas que no pueden consumir en Estados Unidos. Entonces sí, lo que dice Vargas es cierto, son ciudades difíciles, violentas, complejas. Ahora bueno, para finalizar, pues, después de 40 años, la Universal de repente decide hacer una nueva reedición y restauración del material de Orson Welles. Contratan a Walter Murch, que yo creo que fue una gran estrategia, porque bueno, Walter Murch, que fue un editor de imagen y de sonido que se formó con Coppola, con Lucas, con todos ellos, gana el Oscar de sonido por Apocalypse Now y etcétera. Pues Murch es quien hace todo el trabajo para
basado en ese famoso memorándum que en la Universal perdieron de Orson Welles, y que afortunadamente Charlton Heston tenía una copia de ese memorándum en su casa. Y entonces, basado en esas 58 páginas, nosotros acabamos de ver la versión más cercana a lo que Orson Welles quería decirnos en Sombras del Mal. Ahora, pues bueno, si este había sido el regreso a Estados Unidos y a Hollywood y una muy buena experiencia que terminó muy mal, finalmente Orson Welles va a decidir ahora sí irse para siempre. Dentro de 8 días, 5 de la tarde, vamos a ver una película de Orson Welles filmada en Francia con un tema interesantísimo que es Franz Kafka, y vamos a ver una película que se llama El Proceso con Anthony Perkins. Entonces, bueno, regresamos a Europa. Welles no regresará jamás a filmar a los Estados Unidos, seguirá teniendo una carrera entre España, Francia, le empieza a ganar un enorme amor hacia España. De hecho, los restos de Welles están en España, y porque le acabó ganando un enorme amor por ese país. Entonces, pues finalmente la aventura de Hollywood y Welles se termina definitivamente en Sombras del Mal. Orson Welles, sin saberlo, cierra el cine negro clásico, y no sé ustedes, pero a mí me parece una obra maestra. Es de verdad una película. Yo tuve que ir a hacer algo obligatorio relacionado con mi físico. No me quería mover, o sea, de verdad yo quería seguir viendo la película, pero tenía que ir al baño para poder estar aquí con ustedes. Entonces sí, son de esas películas que uno está verdaderamente agarrado de la butaca porque no sabes cómo va a acabar. Y además hay algo que me encanta: la película va de mal a peor. O sea, si ustedes creen que ya habían visto todo, esa escena donde Quinlan mata al fulano este de los ojotes con una media es verdaderamente aterrorizante. O sea, que Freddy Krueger, ni que Chucky, ni que nada. O sea, que te salga Orson Welles de ese tamaño en la noche, con esa barba, ese sudor y esa panza, es verdaderamente tremendo, ¿no? Pero es un peliculón. Realmente esta es, híjole, es que decir que es la obra maestra de Welles, es que está Ciudadano Kane, y Ciudadano Kane no hay manera de quitárnosla de encima, pero Sombras del Mal es de verdad extraordinaria, ¿no? Muy bien, ¿quién quiere comentar algo? Norma, a ver. No, pues, bueno, él me impresionó. O sea, a tal grado que, bueno, o sea, bueno, ¿dónde está? O sea, neta, no sí. Alcanzaba a cachar que era él, con todo, y que ya después dices, pues sí. Dije, ¿qué onda? O sea, es peso, son prostéticos, sí, dije, sí. Pero están impresionantes para la época. Yo decía, no, bueno, y esta cuestión de la media, decía, ahí está Otelo otra vez matando, claro, a lo que decíamos la otra vez, ¿no? De matar con las manos, sí. Y que se repite, ¿no? Y para mí el otro eco shakespeariano, cuando Pete está muriendo y que escurre sangre de las manos, y él va y se lava la sangre de las manos, es Macbeth, sí. Es Lady Macbeth, sí, ¿no? Sí, lavándose, sí. Y por otro lado, esta Janet Leigh me encantó, sí. Me encantó el personaje, que no es la típica dejada, sí, que ¿no? Grita cuando el otro le está no, o sea, esta es fiera, ¿no? Y se le pone al capo mexicano, sí, con sus cejitas depiladas. Qué horror de tipo, sí, ese personaje. Es que los personajes están padricísimos. Sí. Cuando incluso a Charlton Heston, pues sí te lo compras de mexicano, ¿no? Sí, dices, o sea, sí, bueno, sí. Tiene un tipo, digamos, yo pensaba en... Es como alguien de Sonora. Sí, o sea, sí, de hecho estaba pensando en los Valdés, justamente en Don Ramón, en Ramón Valdés, ¿no? Es como así delgado, anguloso, el cabello chino, los ojos claros. Dije, no, pues sí te lo compras, entonces está maravillosa. Está muy bien. Muchísimo. Además, cuando un personaje tiene los ojos grandes y lo ahorcas, se le van a salir, ¿no? Sí. Entonces sí, cuando ella voltea y lo ve de arriba hacia abajo, lo ve con los ojotes así. Se le baja... Sí. El tupé que se le mueve para todos lados. Y además el humor, ¿no? Sí. O sea, que tiene toda esta intriga y ese humor renegrido, o sea, que te ríes y
y estás así en la silla. Claro. No, está... El antro de los narcos se llama Rancho Grande. O sea, no sabe, o sea, él sí sabe de lo que está hablando. Y Marlene Dietrich, preciosa, además con cabello negro, o sea, no lo podían haber hecho mejor. Sí, no. Ahí había hecho una maravilla que se llama Testigo de Cargo con Billy Wilder, que está maravillosa Marlene Dietrich. Y aquí, pues bueno, esa mirada, esos ojos, o sea, es ese viejo Hollywood que Orson Welles conoce. Y que bueno, pues andando con Lola, imagínate a todos los que no conoció. Imagínense a toda la gente que no conoció a Orson Welles andando con Dolores del Río, ¿no? Pues sí, de ahí viene la amistad con Marlene, ¿no? Y también Marlene, qué padre que dice, a ver, incluso le dice cuando le propuso un personaje, le dice, a ver, ¿qué voy a hacer? Dice, pues vas a ser una señora de la que yo estuve enamorado y que me preparaba chili con carne, ¿no? Y que pues ya estamos viejos los dos, y no, entonces le dijo allá, a ver, viejo tú, güey, yo paso, pero ok. Y entonces le dice, ¿qué tengo que llevar? Pues lo que a ti se te ocurra. O sea, lo único que te puedo decir de tu personaje es que es de estas señoras que leen bolas de cristal. Ah, bueno. Y entonces Marlene vivía en Hollywood, manejó hasta Venice, California, habló con la de vestuario, le encontró ropa de gitana y de no sé qué. Marlene se hizo su combinación. Dijo, no, es que güera no. Y entonces le encontraron la peluca y le quedó la peluca negra maravillosa. Y todo esto que filmó se lo echó en un día. En un día filmó con Marlene Dietrich la escena del antro y luego esta escena del final. No filmaron ahí el final porque todavía faltaba mucho, pero finalmente Marlene estuvo un solo día e incluso le dijo a Welles, no te cobro y no quiero crédito en pantalla. O sea, es un favor de cuates, ¿no? Pero cuando cuando el productor le dijo, ¿cómo que está Marlene Dietrich en el set? Dice, sí, aquí está filmando una escenita que me vino a echar la mano. Ah, no, pues tiene que tener su crédito, ¿no? Entonces, bueno, ahí junto a la novia del productor, ¿verdad? Que sale en una pinche escena. Pues ahí está Sasa Gabor y Marlene Dietrich, como debe de ser, ¿no? Y bueno, él seguramente Welles hubiera invitado a Joseph Cotten y a toda la banda del Mercury Theater, pero bueno, también cada quien andaba haciendo lo suyo. Pues la Agnes Moorehead, la que es la mamá de Kane, pues luego se vuelve la mamá de Hechizada, ¿no? La mamá de la bruja en Hechizada. Entonces, bueno, ya cada quien va a tener sus labores por allá. Pero bueno, ¿quién más quiere comentar algo de Touch of Evil? Adelante. Bueno, a mí solo me gustaría también resaltar varias cositas. La fotografía me pareció lindísima. El hecho de que casi todo, bueno, no sé qué porcentaje, digamos, de la película esté filmado desde abajo hacia arriba. Casi toda. Da una perspectiva única. Sí. Luego, la canción cuando matan a Grandi, es justamente cuando, bueno, la pieza. Sí. Justamente pues, me recordó como un mambo. O sea, yo no sé sí, la música, sí, pero me lo recordó. Entonces también se me hizo muy bonita. Ajá. Y también, como decía Norma, el hecho de ver a Orson Welles y pensé, eso no es. O sea, sí es. A mí nunca me parecería un hombre guapo, pero en la semana pasada en Notero me parecía precioso, morenazo. Y hoy lo que no es. Sí. Es el precioso morenazo muchos años después. Suele pasar. No, sí, el mambo, fíjate que para muchos músicos de la época era un ritmo que les gustaba experimentar. O sea, si tú ves oyes y ves en la partitura de Amor sin Barreras, en la escena del gimnasio bailan un mambo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un mambo. Y en Breakfast at Tiffany's, cuando están en la fiesta con Audrey Hepburn, hay otro mambo también de Henry Mancini. ¿Cómo va el de ahí? Es de ta, tarararararararán. O sea, era como una especie de ritmo que estos compositores de jazz empezaron también a practicar. Y desde luego reconocían absolutamente a Damaso Pérez Prado como el padre, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí además está jugándose Welles un contrapunto musical, porque estamos oyendo un mambo para acompañar una escena de un homicidio. Entonces, obviamente por eso es un contrapunto, tienes un ritmo festivo con una escena completamente trágica. Entonces, pues el efecto que te provoca es ese, ¿no? Entonces, eso es saber utilizar la música, ¿no? Así como de repente le van cambiando al radio y de repente oyes una música acá bien mexicanota, de esas mexicanotas gringas, ¿no? Pero bien mexicanota, y luego entras al jazz, y luego entras al ritmo afrocaribeño otra vez, ¿no?
Sí, pues eso es tener a un músico como Henry Mancini ahí encima, que era una verdadera maravilla. Por ejemplo, la banda sonora de Breakfast at Tiffany's es muy rica porque tienes Moon River, Wider Than a Mile, preciosa, con coros y no sé qué, y luego tienes un mambo, y luego tienes un bossa nova, y luego tienes o sea, Mancini le iba como jugando a eso, por eso es tan rico Henry Mancini. Y bueno, pues aquí esta es una de sus partituras más importantes, la de Sombras del Mal, y un director que también quiere experimentar con eso. Por ejemplo, toda la música de la película, si se fijaron, viene de fuentes en la película. O sea, o hay un radio, o hay un tocadiscos, o hay algo funcionando, pero nunca se oye una música así como que por eso decía Fritz Lang, ¿no? Que odiaba la música en el cine a veces porque está un personaje en el desierto muriéndose del calor, solo en el desierto, se está muriendo y hoy entra la Orquesta Filarmónica de Londres, así dice, no, pues no, eso es absurdo, ¿no? Y aquí, pues bueno, tienes todo el tiempo, hay fuentes de sonido que están lanzando la música. Y que también eso vuelve a la película muy, muy crispante, ¿no? Por ejemplo, tenés eso del... ¿Mandé? Toda la parte del motel. Toda la parte del motel, o sea, no sé, han ido a algunos lugares donde de repente dice que hay música y la pones y está, pero lo agropecuario a todo lo que da. Pues bueno, hay gente que se concentra de esa forma, pero no, o sea... Aquí la pobre Janet Leigh quiere dormir y los otros traen el festival de Avándaro allá adentro, ¿no? Y además se habla de drogas y se habla de marihuana, no, heroína, o sea, estos güeyes ya están muy pesados. Ahora, Vargas, pues imagínenselo en el 2025 siendo un agente de la DEA. O sea, no se le acaba la chamba en México por ningún lado, ¿no? Entonces sí, es una película que también tiene esa lectura México-Estados Unidos y una relación bien crispante entre los dos países, ¿no? En primera, porque unos creen que son los civilizados, y también a Orson Welles también le pasan de repente las cucharadas de este lado y sí nos pone como pues un atajo de imbéciles, ¿no? Pero bueno, pues Orson Welles también está entre las dos aguas, ¿no? Muy bien. Sí, adelante Silvia. Me da la idea como del justiciero que va a poner orden en la frontera y tiene que ser mexicano. Ok. Aunque yo sé que Jesús no lo es, sí. Pero el personaje además es admirable en ese sentido del personaje. Sí. Cómo habla inglés, porque nos está diciendo que es mexicano. Sí. Y le dicen, pero es que mejor habla en inglés. Entonces habla en inglés, así que uno dice, wow, sí, pues es Charlton Heston, ¿cómo? sí, claro. No, claro. pues sí, uno no sabe, pero en la película, digamos, en el interior de esos interiores que decías de la película que debería ser filmada en interiores, Ajá. En ese interiorismo construye un suspenso que te tiene con la boca abierta desde que empieza hasta que termina. Así es. Así es. Efectivamente, a mí también me recordó películas de Alfred Hitchcock, en la escena, por ejemplo, de la ventana abierta. Ajá, con la lámpara. De la ventana sí. Que la otra no sabe dónde ponerse, total. Bueno. Y la otra parece así como un poco, pues, ingenua, un poco como que no entiende que está haciendo parte de todo un complot ahí, como que hace que no entiende. Además, el personaje verdaderamente uno ve que no lo entiende. Sí. Y es la americana. Sí. Entonces es como, por el lado de esa pareja, es el justiciero mexicano con la güera gringa que no entiende casi nada ni dónde está para. Sí. Pero por el lado de Orson Welles es muy entendible su habilidad mental. Me recordó a los, ¿cómo le llaman? A los intocables, ¿no? O sea, muy hábil, muy listo el capitán para resolver, casi Sherlock Holmes. Sí, va a es la idea. resolver todos los casos y va a decir, traes un micrófono, lo vengo oyendo. Tengo eco. Pero es que sácalo. Sí. O no lo saco, pero lo traes, ¿no? Y es eso lo que a mí más me admiró de esta película. No es necesario
ser tan exhibicionista, voy a decirlo así. O sea, uno sabe el suspenso, uno conoce el miedo, uno ve el terror, de repente, pero no hay escenas así que evidencien la cosa. Al espectador nos toca poner la otra parte. Sí vemos el cadáver que se salen los ojos casi, o sea, sí, excepto esa escena, es la única donde uno dice, híjole, es que sí hay algo ahí. Sí. Pero hasta las pistolitas, como que, pues uno oye la detonación, pero no ve el momento que están tirando o algo así. Deja mucho a la creatividad del espectador. Así y es. Eso me encanta de Hitchcock, me encanta de él, como que confía mucho en la inteligencia del espectador. Eso es muy padre. Él no hace cine para quien no quiera comprometerse como observante, como observador participante, y uno se siente ahí casi vuelan las botellas y uno siente ahí, no me bien. De verdad, ese compromiso del espectador me encanta, no, me fascina. Ahora espérense a que vean el proceso, o sea, vamos a entrarle a Kafka. Sí. Van a salir bien erizos, esa es una película bueno, del lado de la lingüística, realmente es un manejo magistral del guión, como decías, ¿no? Vámonos a donde está la civilización, o regresamos a la civilización. Igual de Dietrich, son 3 o 4 frases. Punto, ya no se necesita más. Cuando es exquisito, ¿para qué mucho? Dice, se iba a encerrar contigo 2-3 días con una caja de whisky. Dice, no, ahorita andan las golosinas. Con eso es. Para ella era como más que conocido. Claro. Y a uno le queda claro cuando se va a despedir. Y cierra su abrigo, se da la vuelta. Y dice, no, ese es más seguro. No, ese es un cierre sensacional. Es como de lo bueno, poco. Así es, efectivamente, muy bien, muchas gracias, Silvia. Bueno, sí, adelante. Bueno, yo quiero proponer un tema aquí a la audiencia. Cuando dice usted que las autoridades del cine de México prohibieron ciertas actividades respecto a la película, yo en lo personal sí entro en confusión. ¿A dónde estaría el límite del arte, en este caso el cine? Y a dónde, o sea, hasta dónde es arte y dónde está involucrado la política, lo público. Si es moral, si es ético, si son intereses. No sé si me estoy dando a entender. Sí, totalmente. Porque yo creo que encontrar esa línea es pero bastante dificultoso, al menos para mí. Bueno, pero si alguien lo tiene claro, por favor que me ayude. Mira, cuando Gustave Flaubert escribió Madame Bovary, lo acusaron de obscenidad. Pero la obscenidad no era relatar cosas obscenas, sino presentar las lacras sociales que no se pueden resolver. Esa era como se entendía la obscenidad en el siglo XIX en Francia. Lo que está proponiendo Orson Welles es un retrato obsceno, en ese sentido, de la condición humana. Entonces, si estás hablando de una relación México-Estados Unidos, que en 1957, vamos a poner, teníamos el programa Bracero, teníamos un montón de asuntos con Estados Unidos, y de repente vas a hacer una película donde la maldad sale de México y se mete a Estados Unidos, y la bronca entre Estados Unidos y México es por un asunto de drogas, de violencia. Pues obviamente el gobierno mexicano, si da la aprobación para que se filme una cosa de esas, está asumiendo cosas que no quiere asumir. Y por eso fue la prohibición de que no se filmara en Tijuana. Y esto va cambiando dependiendo de los cambios administrativos y la política exterior mexicana. Por ejemplo, una película, vámonos 40 años después, una película que se llama Tráfico, la película con Michael Douglas y Benicio del Toro y eso, se filmó en México, en Tijuana, en el Zócalo, en donde tú quisieras, porque la verdad ya el gobierno mexicano, ¿qué puede decir?
¿no? Además ya esa época en que Gobernación leía guiones tiene muchos años que pasó. Ahora ya pueden venir a filmar lo que se les pegue la gana con un cañonazo de 50,000 pesos a la patrulla de la esquina para que te cuide. Y ya no pasa nada, ¿no? Y ya no va a salir nadie, bueno, ahora ya puede salir de todo, ¿verdad? Pero ya no va a salir nadie a rasgarse las vestiduras de, no, están presentando una imagen de México que no corresponde. No, papá, asómate, abre la ventana. O sea, ya no puedes esconder nada tampoco. Bueno, estamos hablando de una época en la que sí había un cuidado ¿cómo se llama? Del desarrollo estabilizador de la nación revolucionaria, y no iban a venir unos gringos a pisotearte esto. Ahora, realmente si uno ve los dados están más cargados hacia Quinlan, que es el policía gringo, y ahí es mucho más interesante. Poner que México es corrupto no tiene nada de nuevo, pero poner un policía gringo corrupto, ese sí les duele más. Y ese sí es del otro lado. Entonces ahí Estados Unidos pues más bien como que dice, bueno, pero es Quinlan, y al final se muere, ¿no? Entonces hay muchos otros policías decentes y honrados. Este se murió. Y con eso Hollywood también deja un poco como la idea de el mal siempre tendrá su castigo. Sí, pero mientras Quinlan la pasó en grande, ¿no? Y nos hizo pasarla en grande a todos nosotros. Es que, perdón, pero sí, justamente el año que siguió viene la Revolución Cubana. Es correcto. Y ahí se les van encima con todos los demonios y todos los males. Sí, claro. Pero claro. antes de esa Revolución Cubana, que no había, pues ahora sí que a quién culpar. Sí. Había que echar la culpa siempre al extranjero, obviamente. Claro, pues es Guerra Fría. Estados Unidos claro. nunca tienen culpa de nada. Ahí todo pasa bien. De hecho, actualmente, decir que hay bandas de narcotraficantes en Estados Unidos, pues es lo novedoso para nosotros. Para ellos no, pero para nosotros sí. Exacto. Porque es la primera vez que sabemos. Pero en aquel entonces, en 1958, sí. Es justo el momento, además, en que van a pasar como quiebres históricos, como este de la Revolución Cubana, y que hay que decir, en ese momento se acaba el 58 y empieza otro mundo. Así es. Entonces, otra época, ¿no? Así es. Así que sí me parece que es como el fin del cine negro, porque hay que dejar claro que el mal viene de afuera. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Sí. Yo quiero decir algo nada más rápido. A mí también igual me causó mucha, o sea, no sabía si era o no Wells, o sea, estaba dudando igual como Norma, eso no es, y pensé que realmente así estaba él, ¿no? Pero ya nos explicaste que no. Y luego también me gustó bastante cómo la historia, o sea, vas leyendo los diálogos y te sorprendes, ¿no? Y luego sigue avanzando la historia, dices, ¿es en serio? ¿Sigue eso? Y llega el momento en que cuando empiezan a hablar de drogas y que lo quieren involucrar a él, dices, ¿es en serio? O sea, como que la cara se te va haciendo cada vez más así de sorpresa. Dices, ¿de verdad lo va a hacer? Y de verdad, y de verdad, y de verdad. Hasta que ya ves cómo lo involucran a él y a su esposa. Y bueno, me gustó esa manera de cómo llevar la historia y de verdad cómo te sorprende. Y las localidades, o sea, él llegó a esas localidades, dice, es lo que yo quiero. Y me recuerda a Stalker, que también esas de Tarkovsky. Y dice, bueno, esas son las localidades que yo quiero así destruidas. Entonces me remitió a esa película, ¿no? De Tarkovsky. Y bueno, eso es lo que quiero decir. No conocía la película. Me gustó bastante, y me voy bastante sorprendida. Sí, ¿no? muy Por bien. esa manera de enlazar. ¿No? Sí, esa creatividad. La narrativa, la estética, todo está. Y de verdad te perfecto. pone así o sea, ya bájale, no, le va subiendo. Sí, hasta el final. No la baja nunca, ¿no? Sí, adelante. Y bueno, una cosa que tiene que ver con lo que platicaban ahorita de las drogas y la frontera, es que el Grandi, ese apellido es como italiano, no sé si... Grandi. Si eran italianos o mexicanos. No, se supone que son mexicanos. Era de Grandi. Sí. Pero él dice, soy ciudadano americano en una parte de... I'm an American citizen, sí. Y Sí. inclusive dicen, pues es que unos viven allá, otros viven acá, o sea, para vivir ahí pues eran americanos. Entonces, así era es. como esa cosa que sigue ahorita, ¿no?
Totalmente. La película la podemos filmar en 2025 y queda igual. Queda igual, o sea, que en vez de los Grandi son los Guzmán. Y ya, no pasa nada, es exactamente lo mismo. O sea, imagínense, ¿no? Hace más de 50 años ya se estaba hablando del tema y ahora pues ya reventó en el rostro de todo el mundo. Y es como una película muy, o sea, tal vez por esta cosa que está siempre de noche oscura, es como claustrofóbica. Sí, claro. Por eso es el cine negro. Claro, por eso es el cine negro, o sea, y además este es un cine negro muy negro, o sea, este momento donde entra Charlton Heston y le dice, ¿por qué está apagada la luz? Dices que ya no hay foco, pero es que ya nosotros llevábamos un rato a oscuras, o sea, incluso cuando están afuera están a oscuras, o sea, hay un nivel de oscuridad en la película que verdaderamente por eso lo deja uno con esa sensación de, o sea, ni en Drácula hay tanta oscuridad como en Sombras del Mal. Porque a pesar de que tenga esa oscuridad, vemos, o sea, no nos parece como que dejamos de ver muchas cosas. Ahora, lo que hablábamos la vez pasada, igual, esto no lo puedes pensar en color, no hay forma, no tendría sentido. Esto es blanco y negro. Así, vas, ¿no? La escena del micrófono cuando va pasando de la torre esa que tira y... O sea, cuando va caminando la sombra de Orson Welles, ¿no? O sea, eso, o sea, si en Otelo había una cuestión de un claroscuro por lo que está ocurriendo en el alma de Otelo, aquí ya la maldad se trepó prácticamente a las paredes y a los techos. O sea, ya todo es malvado y maligno. Y sí, la parejita que es de una sola pieza, que son Vargas y su mujer, se irán, le dice él esa frase siempre esperanzadora de vámonos a casa, ¿no? Pero la mugre sigue allí, o sea, Quinlan se murió como si fuera un indigente tirado al agua, ¿no? Y muerto en un basurero, o sea, es muy feo, o sea, es muy, se huele hasta apestosa esa imagen, ¿no? De Wells ahí flotando, muriéndose, y el otro con la mano escurriéndole sangre hacia abajo, o sea, son detalles muy siniestros, pero porque la película es muy siniestra, ¿no? Entonces por eso el cine negro clásico como que dice, no, mano, hasta aquí, o sea, ya, ¿qué más vamos a contar después de eso? Pues nada, van a tener que pasar 10 años para que empiece ese nuevo cine negro a funcionar y ya va a tener una cantidad de vertientes maravillosas, pero mientras tanto la etapa clásica se acaba con Sombras del Mal, ¿ok? Bueno, para el día de mañana tenemos una proyección especial por algo. Vamos a ver Reds, vamos a ver Rojos de Warren Beatty, que pues vamos en nuestro seminario dedicado a Diane Keaton, pero por la duración de la película, que son 3 horas cerradas, no vamos a tener comentario mañana, porque los compañeros de Cinemanía mañana se van a las 8. Entonces vamos a empezar bien puntuales, vamos a acabar puntuales, y para el otro domingo ya juntamos Reds con la que sigue, que no me acuerdo cuál es, pero la que sigue ya los juntamos. Entonces nada más para avisarles que mañana a las 5 de la tarde empezamos puntualitos y a las 8 nos vamos. ¿De acuerdo? Y no se la pierdan, es una película que tiene muchos años que no pasa en pantalla grande, que no se programa en cineclubes, y es muy interesante. Es una visión sobre John Reed desde una perspectiva interesante como la de Warren Beatty. Entonces, bueno, van a ver a Warren Beatty, Jack Nicholson, Diane Keaton, no se la pierdan. Mañana nos vemos. Muchas gracias a todos.